El 80% de los propietarios deja intestado su patrimonio al morir. ¿Cuáles son las opciones que los ciudadanos tienen para dejar un testamento? ¿Es el costo del trámite testamentario el que no ayuda a difundir la cultura de testar? ¿Cómo podemos otorgar certeza jurídica al destino de un patrimonio? Y para hablar de testamentos y derecho sucesorio, esta noche nos acompañan el maestro Vicente Solís Arana. Él es aspirante a notario en la Ciudad de México, secretario del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM, Premio Cátedra Extraordinaria Jorge Sánchez Cordero 2017, y el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho Civil en la UNAM. Tiene varios premios de cátedras extraordinarias y es coordinador del programa de radio en el Colegio de Profesores de Derecho Civil. Lo invito a que nos acompañe para que luego juzgue usted. Año con año, los gobiernos, tanto el federal como los estatales, junto a los colegios de notarios de toda la República, organizan que el mes de septiembre sea el mes del testamento. Sin embargo, platicando con algunos fedatarios, pues señalan que no toda la gente acude al llamado de elaborar el testamento. ¿A qué se debe? Buenas noches, gracias por la invitación de estar aquí. Al contrario. La gente tiene en mente algunas ideas que no son del todo ciertas. Las personas piensan que si uno hace su testamento, al día siguiente va a morir, lo cual no es cierto. En realidad, uno va a morir, eso es lo seguro que tenemos en la vida, pero no sabemos cuándo va a pasar. Lo que sería muy recomendable es que se acercaran al notario para que los asesorara en un dictado de un testamento y el notario, siendo un profesional del derecho, con toda seguridad les va a ahorrar a los herederos muchos problemas, porque el testamento es un dictado de reglas claras. La última voluntad de alguien que debe acatarse. Toda seguridad que sí. Que debe acatarse. Así es. Yo quisiera ampliar un poco lo que acaba de decir Vicente. Yo quiero decir que el 23 de julio del año 2012 hubo reformas, un decreto por el cual se reformaban varias disposiciones en materia sucesoria. Se derogaron 6 testamentos. Había 4 testamentos ordinarios y 4 testamentos especiales. ¿Tipos de testamentos? Las clases de testamento. El testamento público cerrado, el testamento público simplificado y el testamento hológrafo. Y también se derogaron 3 testamentos especiales: el testamento privado, el testamento marítimo y el testamento militar. Entonces, al derogarse estas clases de testamento, se priva al testador que en vida otorga un testamento de elegir varias formas de testar. Actualmente nada más queda la ante notario. Hay personas ahorita que usted acaba de decir, el mes de testamento, que no obstante que se cobra la mitad de lo que cobra normalmente un notario, no van a testar, porque hay personas de escasos recursos que no tienen los medios para testar ante notario. Y al privarse, ya no tienen una seguridad jurídica para transmitir sus bienes. Entonces, yo no estoy de acuerdo que sea únicamente ante el notario ante quien se tenga que otorgar un testamento. ¿Otro testigo podría hacerse? No, es decir, que en un momento dado regresen algunos de los testamentos que fueron derogados. Yo quiero decir que estos testamentos nada más acontece eso en la Ciudad de México. En todos los demás estados sigue subsistente esa forma de testar. Y si yo, residente de la Ciudad de México, voy al vecino Estado de México a hacer un testamento que no sea al público abierto, ¿es válido en la Ciudad de México? Con toda seguridad. Quiero decirles a las personas que acudan con su notario en el lugar en donde se encuentren. Notario es igual a seguridad jurídica, por una razón muy especial, porque es un profesional del derecho que les va a orientar en un dictado de testamento que les va a ahorrar muchos problemas a sus familiares.
¿Cómo qué? Muchas personas creen que en el testamento se tiene que hacer una lista de todos los bienes que se van a dejar en el sentido de una silla, un mueble, una televisión. Entonces el notario los va a asesorar y les va a decir con fórmulas que se han probado por muchos años, diciendo, deja todos los bienes que llegue a tener al momento de su fallecimiento. Esa fórmula, probada por más de 2 siglos, ha sido altamente exitosa. Por eso en la Ciudad de México se ha premiado a que los notarios sean la única institución en donde se otorgue. Ampliando un poco la respuesta que nos da el licenciado Solís, maestro, yo voy ante el notario, no tengo que llevar el número de registro público de la propiedad de la casa que pienso dejar a mis herederos. No, en forma absoluta. Uno va con un notario, que yo insisto, yo no estoy de acuerdo que sea la única forma de testar. ¿Por qué? Porque no obstante que ellos tienen un arancel, unos cobran un testamento en 3,000 pesos, otros en 3,500, otros en 4,000 pesos, otros hasta en 5,000 pesos. Entonces, vuelvo a lo mismo, no tienen forma personas para cubrir esas cantidades. Entonces, ellos quedan, no obstante que sea un profesional del derecho, quedan ya con no esa seguridad jurídica, no van a poder transmitir sus bienes a quien ellos en un momento dado designen, ¿no? En cuanto a que tengan que proporcionar algún dato, no es necesario. Basta con que ellos en un momento dado digan que otorgan todos sus bienes, ya al albacea le corresponderá demostrar cuáles son los bienes, ya sea inmuebles o muebles, que tiene al momento de hacer el inventario. Se puede diferenciar tantos bienes para una persona, tantos otros bienes para esta otra persona, este bien en particular para esta persona. ¿Eso se puede hacer? Sí, hay que decir que cuando el testador designa a sus sucesores, si designa el conjunto universal de todos sus bienes, pues desde luego ahí ellos van a heredar el derecho a esos bienes. Pero cuando designa en forma específica y determinada bienes ciertos, en ese momento se llaman legatarios. Y estos, a diferencia del heredero, el heredero adquiere la propiedad de esos bienes hasta que se termina el juicio y se hace el proyecto de partición y adjudicación. A contrario, cuando se designa legatario, dice el artículo 1429 que no adquiere el derecho, sino adquiere la propiedad de esos bienes. Inclusive, él los puede administrar. No es necesario que el albacea entre en la administración de esos bienes porque ya les pertenecen en propiedad. Entonces hay una diferenciación entre heredero y legatario. Hay cierta reticencia a hacer testamento porque la gente también piensa, voy a dejar legatarios, voy a dejarle mi casa a mi hija, pero mi hija va a tener que pagar impuestos por esta sucesión. Entonces mejor nos hacemos como que yo sigo viviendo, yo sigo estando en la boleta del predial, en el recibo de la luz, del teléfono, y nos hacemos tontos como que yo sigo viviendo para que mi hija no pague impuestos. ¿Qué tan sano es esto? Eso no es correcto. No debería de ser. Cuando la gente se acerca a un profesional del derecho, es decir, al notario, el notario no solo sabe del Código Civil, sino también sabe de impuestos y de leyes administrativas. Todo eso se tiene que conjuntar para dar una asesoría profesional. 2 puntos importantes. Primero, el costo. ¿Usted sabe cuánto cuesta una pizza familiar? Más o menos 300 pesos. Bueno, 300. Más o menos dependiendo donde usted la compre. Le voy a dar la dirección de la mía porque cuesta más barato. Y esto es muy importante porque hay programas en la Ciudad de México en donde participan los notarios, en donde cobran inclusive menos del valor de una pizza familiar. Entonces hay que asesorar de manera profesional a la gente para decirles que es más importante comprar una pizza para ver el fútbol el domingo
o planear la sucesión de la familia. Y desde luego que la respuesta es, pues, hacer un buen testamento. Por eso les sugiero que se acerquen a su notario, porque el notario les va a decir cuáles son los trámites antes de hacer su testamento, después de que se tenga que ejercer ese testamento al fallecer el testador, y la familia, cómo dentro de un procedimiento ágil puede hacerse ya propietarios de los bienes que pertenecieron al papá o al abuelo, de manera segura. La seguridad ante todo. Y yo tengo que guardar mi testamento, lo tiene el notario en su oficina, lo conservo en una caja fuerte. ¿Qué hago con el testamento? De eso no hay problema si se llega a extraviar un testamento. Muchas veces el albacea, una de sus obligaciones es la presentación del testamento. Si lo tiene. Si en un momento dado se llega a extraviar, cuando uno dice que denuncia a uno la sucesión testamentaria, inclusive exhibiendo el testamento, el señor juez o el mismo notario en su caso, porque se puede realizar el procedimiento ante notario de un procedimiento notarial o en un juicio sucesorio ante un juzgado. Entonces, ambos tienen que solicitar información para saber si el testamento que se está exhibiendo es el último que se otorgó, porque una de las características del testamento es revocable. El último testamento deja sin efecto al anterior. Entonces piden, se informe, ahorita no nada más si hay un testamento público abierto, porque el decreto que hablábamos hace rato, en su artículo primero transitorio, dice que todos los testamentos que fueron derogados en el 23 de julio de 2012 siguen vigentes y las normas que son derogadas también siguen vigentes para todos los testamentos que se hubieran otorgado con anterioridad a esa fecha. Entonces, ahí aparecería el testamento en caso de que fuera extraviado. Pues hay mucho de qué hablar en materia de sucesión. Claro. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Licenciado Solís, gracias. Mucho gusto. Al contrario, gracias. Gracias. Ahí está, tiene que hacer usted su testamento, no le herede problemas a sus familiares. Escuchó usted a los expertos, ahí están sus opiniones, pero lo más importante es la de usted. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.